Jóvenes, buen día. Mi nombre es José La Cruz y soy instructor de la Escuela de Artes Gráficas de CENATI en la especialidad de producción gráfica. Me invitaron a participar como ponente de esta Semana Tecnológica 2021. Soy egresado del año 1985 en la promoción 29 de la Escuela de Artes Gráficas en la especialidad de fotomecánica, lo que ahora se conoce como preprensa. Al igual que ustedes, fui aprendiz, hice mis prácticas profesionales y luego de egresado me desarrollé en varias empresas gráficas de offset, serigrafía, hueco grabado y flexografía, siendo esta última donde estuve por más tiempo. Tanto así que fue donde pasé de elaborar la preprensa de manera artesanal como se hacía antaño, con una cámara fotomecánica, una mesa de luz, acetatos, cinta roja de fotografía, alzadores, cuchillas y tijeras, y mucha destreza manual y criterio profesional, a trabajar sentado frente a un monitor y con un software altamente especializado, que es lo que conocen ustedes el día de hoy. La suerte favorece solo a la mente preparada. Es una frase de Isaac Asimov y no está lejos de la verdad. En el transcurso de estos años como instructor, he visto mucha variedad de alumnos. Algunos parecían tener suerte, pero eran algo relajados y muy confiados de su suerte. Estaban los otros, que no parecían tenerlas todas consigo, pero muy empeñosos, quizás conscientes de sus limitaciones o hambre de cambiar sus rumbos. En ocasiones la necesidad obliga. Siempre recordaba a mis compañeros de promo y yo mismo me veía reflejado en alguno de ustedes. Es una etapa complicada, pero a la vez donde uno comienza a afianzar su personalidad y a abrirse al mundo. Muchos momentos gratos que uno atesorará por siempre. Pero una vez en las empresas, la tortilla suele voltearse y los afortunados padecen con los horarios relativos, con no poder tener el celular a mano a cada momento, o que el trabajo estaba muy lejos de sus casas y el tránsito era infernal. No duraban mucho y vuelta a empezar. Y el problema es que por hacer más vida social que laboral, no tenían una buena base de trabajo. Y esto es fundamental para mantenerse en un lugar donde uno llega a laborar. Los empeñosos acostumbrados a sortear dificultades sobrevivieron mejor. Incluso alguno por ahí ahora está en una empresa grande siendo adiestrado con lo último en tecnología digital. Pasó por varias empresas durante sus prácticas y de cada una de ellas aprendió lo más que pudo. Cuando le llegó el momento, pudo responder largamente con eficiencia y ganándose el respeto y cariño del personal con quienes trabajaba. Suerte, quizás sí, pero estuvo preparado y eso es muy importante. Su generación vive en estos momentos cambios constantes. Nunca antes en la historia de la humanidad los cambios tecnológicos han sido tan fuertes y rápidos que el que no está preparado para ellos va quedando de lado. Cuando se inició la revolución de las computadoras, vi como muchos colegas gráficos que conocían muy bien el oficio no conseguían agarrar el hilo de la madeja y fueron quedando y quienes estábamos aptos para el cambio logramos hacer la transición. Fue muy radical ver a tanto buen profesional dejado de lado por no poder manejar un software o ser reacios al cambio, porque también se dio esa situación. Habían algunos que no querían pasar pensando que esto iba a demorar todavía un tiempo. No fue así. Fue un impacto muy rápido y en un corto tiempo. Contra eso no se puede luchar, sino tratar de sortear la ola sin naufragar en el intento. Durante mi época de aprendiz latino, los cambios tecnológicos no eran tan constantes y para llegar por aquí demoraban algunos años más. El mundo no estaba globalizado como hoy. De ahí que el desafío que tienen ustedes es el de mantenerse atentos a todo y tratar de estar al día con la tecnología. Es el mejor consejo que les puedo dar. Todo cambio tiene que ser para mejor, pero esto definitivamente implica un compromiso. Y no un compromiso con los demás, sino un compromiso para con ustedes mismos. Están ustedes iniciando el camino profesional. El Senati les brinda la oportunidad de desarrollar su potencialidad, pero son ustedes con su compromiso personal quienes deberán demostrarse a sí mismos cuán lejos pueden llegar. Si se dedican a estudiar y luego ponen en práctica lo aprendido, nada los va a poder detener.
Muchos egresados de Senati somos ejemplos que se puede lograr una vida plena y digna cuando se logra la excelencia en el trabajo. En lo profesional les daré una breve reseña de lo que es la flexografía, sistema de impresión que tiene como base la ya extinta tipografía de Gutenberg, creada allá por los 1440 y que cambió el mundo en su momento. Miren que estuvo con nosotros hasta finales del siglo pasado, poquito más de 5 siglos. Para que tengan una idea de lo que significa Gutenberg y la imprenta en la historia de la humanidad, podríamos hacer un paralelo con Steve Jobs, pues ambos desarrollaron conceptos que revolucionaron el mundo y nos hicieron evolucionar con sus inventos. La flexografía tiene sus particularidades o peculiaridades como cada uno de los sistemas de impresión. No se trata de pensar que es mejor o peor que otra, pues cada uno tiene su propio espacio dentro del mercado. El offset es más editorial, es más para tarjetas, almanaques y la mayoría de impresos en papel. Como la serigrafía es muy utilizada en la publicidad, en gorras, en telas, usualmente polos, aunque está perdiendo un poco de espacio con la impresión digital. Pero como arte, la serigrafía es única. Y la flexografía en empaques flexibles, sean de plástico o papel. La flexografía se basa en la tipografía por tratarse ambas de una matriz de alto relieve y ambas de impresión directa. ¿Esto qué quiere decir? Que la matriz tiene contacto directo con el sustrato. Dentro de lo que es la flexografía hay un elemento que es único en este sistema de impresión, que es el Anilox. ¿Qué es el Anilox? Es un rodillo regulador de tinta utilizado en impresión flexográfica. Se fabrica en acero cromado, grabado mecánicamente o bien cerámico grabado mediante láser, para disponer de una superficie con microceldas con las que se controla el nivel de tinta que se transmite en el proceso de impresión. Es un elemento, como les repito, muy importante y es exclusivo de la flexografía. Cuando escuchen la palabra Anilox, inmediatamente sabrán que se está hablando de la flexografía. La elección del Anilox a colocar dependerá del tipo de trabajo a realizar, pues a menor tamaño y profundidad de sus celdas será más fina la capa de tinta que dosificará entonces para un trabajo de selección de colores. Se deberán habilitar Anilox de celdas muy finas y si es para una impresión de fondos sólidos completos, serán más gruesas las celdas de los Anilox. Deben ser manipulados con extremo cuidado, pues si se dañan las celdas quedan inservibles y tienen un alto costo. Así que cuando manipulen alguno, deben estar completamente concentrados en lo que hacen. Un pequeño error realmente sería muy costoso y les podría causar hasta el despido. Tengan mucho cuidado. Otra de las cosas que distinguen a la flexografía es la distorsión por la elongación de la matriz. La elongación es un fenómeno que se da cuando una plancha se monta sobre el cilindro de impresión. La cara de la plancha se estira más que el respaldo, lo cual hace que la impresión sea más larga al momento de imprimir en dirección curva. Esto se debe a la altura que tiene la plancha. No es una hoja, como en el caso del offset, que ustedes ven que es una hoja metálica muy fina, muy delgada, que es no tiene una altura que digamos muy alta. En cambio, el cliché sí tiene una cantidad, son milímetros que mide el cliché. ¿Ok? Esa es una diferencia fundamental con lo que es el offset. Para contrarrestar esto se debe reducir el tamaño del archivo antes de insolar la plancha hacia el recorrido del cilindro. Ojo con esto porque esto es neurálgico, manteniendo el ancho sin distorsión. ¿Esto qué quiere decir? Que según cómo vaya a correr el diseño sobre la máquina, sobre el rodillo impresor, tendremos que hacer la distorsión hacia la zona donde va a rodar el cilindro, manteniendo el 100% del ancho, porque ahí no hay distorsión. La distorsión se da a lo largo sobre el cilindro. ¿Ok? Así una vez al ser montada sobre el cilindro impresor se llegará al 100% de la imagen original. La reducción porcentual del tamaño del diseño se debe calcular teniendo en cuenta el grosor de la plancha más la camiseta de cinta doble pega o sticky back
que se adhiere sobre la plancha para adherir esta plancha misma sobre el cilindro. ¿Ok? Este es un paso básico muy importante en el proceso. Sin reducción no se llegará al tamaño correcto del diseño. Se debe asegurar cada paso para evitar una complicación ulterior que pueda causarnos algún tipo de problema extremo. Otro de los puntos que diferencia la flexografía de los otros sistemas de impresión es la ganancia de punto, que si bien es cierto se da en toda impresión, es en la flexografía donde es mayor. Esto por ser una impresión directa. Como decíamos hace un momento, la matriz de la flexografía va directamente sobre el sustrato. Hay una impresión directa. No es como el offset que va sobre la mantilla y de la mantilla se traslada hacia el sustrato. ¿Ok? Entonces, esto produce una presión mecánica directa, como sería el efecto de un sello sobre un papel, lo que genera que los puntos de los medios tonos aumenten en sus porcentajes. Es decir, los puntos medios como el 50% podrían llegar al 60 o 65%. El primer cuarto de tono, 25%, digamos, subiría a 32, 33. Y así sucesivamente. Se produciría una impresión altamente saturada en todos los colores. ¿Ok? Para contrarrestar esto se deben crear curvas de compensación. ¿De qué se trata esto? Pues de un procedimiento altamente técnico y muy importante y que se debe aplicar en cada prensa flexográfica. Ojo que cada prensa es distinta a las demás y a cada una se le debe hacer un test de ganancia o lo que se llama, si alguno de ustedes ya está en una empresa de flexografía, algunas le llaman el fingerprint, cuando en realidad debería ser un test de ganancia de punto. ¿Ok? ¿Qué nos aporta un fingerprint o un test de ganancia? Asegurar que tenemos un buen contraste de impresión, verificar o extraer la gama de color reproducible, un perfil ICC, determinar la colorimetría para las tintas primarias, CMYK, definir u obtener las densidades de cada tinta, asegurar la homogeneidad en la impresión, esto es la estabilidad, obtener el incremento de porcentaje de punto, curvas de ganancia, aplicar en el sistema de filmación o grabación las curvas de compensación necesarias. Definir la colorimetría de sobreimpresión, combinación por partes de cian, magenta y amarillo. Definir la colorimetría del gris de tricomía, cian, magenta y amarillo. Valorar el error de tono de las tintas y la grisura de cada una de ellas. Verificar que tenemos un buen trapping. Verificar nuestra capacidad de registro. Cosas que son muy importantes al momento de que uno va a hacer una impresión de alta calidad. Asimismo, se debe tener en cuenta el grosor de las líneas del diseño, 0.15 milímetros como mínimo. Menos va a causar inconvenientes. Así como el tamaño y grosor de los textos o fuentes. Una mala exposición en la plancha puede hacer que los textos salgan ondeantes o se tapen los orificios de las letras si fuesen muy pequeñas. En ocasiones he visto que algunas empresas mandan a calibrar la mejor de sus impresoras y luego a criterio propio toman esa curva y la distorsionan aplicándolas a sus otras prensas. Se ve como un gasto superfluo y no se dan cuenta que lo que hacen es distorsionar y bajar la calidad de sus productos. Eso no se debe de hacer. Cada máquina impresora debe tener su propio test de prensa, ¿ok? Test de ganancia de puntos. La calibración es uno de los procesos más importantes para mantener la exactitud y la precisión del color. En lo que respecta a los equipos de medición, la finalidad del hardware y el software de calibración es determinar, verificar o rectificar la graduación de cualquier tipo de instrumento que facilite mediciones cuantitativas. En el mundo de la imprenta hay dos clases principales de dispositivos de calibración que permiten lograr colores uniformes y precisos: los colorímetros y los espectrofotómetros. El uso de un dispositivo u otro depende de las herramientas empleadas en el ecosistema de la imprenta. Los colorímetros se utilizan básicamente para calibrar las pantallas, mientras que los espectrofotómetros se pueden emplear en la calibración de múltiples dispositivos como pantallas, terminales móviles, impresoras
y proyectores, entre otros. A esto se le llama linearización. Lo que yo veo en mi pantalla, un monitor, se tiene que reflejar al final en la prensa al momento de imprimir finalmente el arte o diseño con el que se está trabajando. Tiene que ser lo más cercano posible en tonalidades y en colores. ¿Ok? Si alguno de ustedes tiene la suerte de apreciar y mucho mejor participar en este procedimiento, deben poner toda su atención para lograr entenderlo y, si fuera el caso, dominarlo, pues pueden lograr un gran manejo de color y ese es uno de los objetivos de un profesional de las artes gráficas. Aparte de lo rentable de saber el manejo de estos procedimientos, que también, por cierto, requieren instrumentos de gran precisión, así como también que son muy costosos. ¿Ok? Lo barato a veces, no a veces, siempre sale caro. Uno tiene que hacer una buena inversión para dar un mejor producto y darle calidad al cliente. Lamentablemente, muchos profesionales se dejan arrastrar a veces por las limitaciones propias de la imprenta, donde uno está trabajando, y se amolda y lamentablemente va quedando en saco roto todo esto, ¿no? Cuando realmente uno siempre debe buscar la excelencia en el trabajo, ¿ok? El trapping. ¿Qué es el trapping? Es una técnica orientada a combatir el problema de los errores de registro con los que se lidia todos los días en las imprentas. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo de la impresión, en esencia, la técnica del trapping consiste en combatir el error de registro al expandir ligeramente los objetos que componen el trabajo gráfico. Esto es mucho más evidente en empresas bastante maltratadas y con cero de prevención o mantenimiento anual. Toda impresora debe ser sometida a una revisión y cambio de partes dañadas o a punto de dañarse para evitar malos registros entre los colores del diseño. Si no se da esa demasía de los colores, el trapping, quedaría una zona no impresa que afectaría visualmente el producto final. ¿Dónde o por qué la diferencia? El material y el tipo de las máquinas. Los empaques flexibles plásticos se desarrollan en bobinas y son tensados en la máquina para lograr la estabilidad. En cambio, el cartón corrugado es trabajado en pliegos y cuando cada plancha ingresa a la prensa no tiene la misma llegada y ello contribuye a que sea más inexacto el registro. ¿Ok? El tracing fluctúa dependiendo del tipo de trabajo a realizar. Por ejemplo, un diseño con colores pantones o especiales para una bolsa o empaque podría ser entre 0.15 a 0.3 milímetros de grosor. Y siempre el color de menor intensidad se subordina al de mayor. Por ejemplo, el color amarillo siempre se va a subordinar sobre, disculpen, bajo el azul, el rojo o el verde, porque el color amarillo es el que visualmente es más débil que los demás. Y así sucesivamente. Si es un azul muy intenso, sería el color más fuerte y todos los demás colores irían debajo. Evidentemente, la tinta de color negro es la que todos los colores van debajo de ella, porque el color negro es definitorio. ¿Ok? Pero si se tratara de una caja de cartón corrugado, el tapiz podría ser entre 0.5 a 3 milímetros y en algunos casos hasta 5. Las empresas gráficas requieren desde hace algunos años personal técnico calificado para flexografía. Esto debido al fuerte desarrollo tecnológico que ha tenido esta especialidad. Hasta finales de los 80 del siglo pasado, la flexografía solo era utilizada para impresiones de diseños lineales y alguna que otra trama lineal, pero de 60 o hasta 70 de lineatura. Imposible pensar en una selección de colores y mucho menos en un degradado. Esto cambió radicalmente cuando comenzó a desarrollarse las planchas de fotopolímeros. Un fotopolímero es una sustancia sintética que sufre un cambio en sus propiedades polimerización, reticulación o despolimerización por acción de la luz, generalmente ultravioleta, formando una diferenciación física entre las partes expuestas, donde llega la luz, y las no expuestas, donde no llega la luz. Donde llega la luz endurecerá el material, donde no, seguirá siendo blando. Y luego del baño químico, será disueltas, quedando grabada en alto relieve la imagen a imprimir.
Anteriormente se hacían planchas de caucho resinas que no lograban grabar las imágenes reticuladas. De ahí por eso le digo que la revolución o el cambio tan fuerte que ha tenido la flexografía es a partir de las planchas fotopolímeras. ¿Ok? Igualmente como las fotografías de antaño que requerían un film negativo para revelarlas, las antiguas planchas fotopolímeras requerían un negativo que se posicionaba sobre ellas y luego de darle un vacío en un contacto total en la mesa de insolación, se exponían. Y si bien se lograban buenos trabajos, también están quedando de lado cuando aparecieron las planchas fotopolímeras digitales, que ya no requieren del negativo, sino que son expuestas directamente hacia un láser que graba las imágenes sobre ellas. Un CDI, no sé si han escuchado hablar, los que están o tienen algún contacto de fotografía, seguramente saben que es un Serial Digital Imager, que es un símil o es similar al CTP de planchas offset, ¿no? Pero con mayor definición y sin necesidad de tanto manipuleo de la plancha. A la actualidad, las empresas gráficas optaron por lo digital y algunas medianas comienzan a hacerlo. Y lo análogo se maneja cada vez menos, pues si bien al inicio el costo entre ellas era bastante distante, bastante alejado, se han ido acercando y ya solo es cuestión de tiempo que todo pase al sistema digital. ¿Ok? Otra de las características de la flexografía es que tenemos dos tipos de, bueno, en realidad no son tipos, los tipos de impresoras. Podríamos decir que hay un grupo de impresoras que son de banda ancha y otros son de banda angosta. Esta clasificación se refiere al formato de impresión de las prensas, área impresa, ¿no? La banda angosta corresponde a la clasificación de máquinas de impresión en las que la banda puede ser de un ancho comprendido aproximadamente entre 6 a 20 pulgadas, que es más o menos 150 milímetros a 500 milímetros, más o menos. ¿Ok? O sea, es un formato que da solamente hasta ahí. A eso se le llama banda angosta. ¿Ok? Son muy útiles para hacer corridas medianas de etiquetas, stickers, bandas de señalización y un sinfín de cosas que son medianas o pequeñas, ¿no? Son máquinas usualmente semi-industriales, ¿ok? Y banda ancha es toda máquina mayor a ese formato, es decir, a las 20 pulgadas, ¿no? Hay máquinas muy grandes donde por el formato para trabajar se tienen que hacer impostados o hacer pads de varias repeticiones como diseños publicitarios de gran formato y son altamente industriales, ¿ok? Bueno, esto es a grosso modo una pequeña introducción al sistema de impresión flexográfico. En estos momentos ya se está cerrando la campaña del 2021. A inicios de diciembre y quizás las 2 primeras semanas se cierra la producción alta en flexografía. Y por información directa con algunos colegas que se encuentran laborando en algunas importantes empresas de flexografía, me dicen que está habiendo una alta rotación de preprensistas especializados en flexo, pero que no cubren la totalidad de la necesidad. Igualmente, pero en mucho mayor medida ocurre con los impresores de flexografía. Ojo que hablo de personal de alta calificación y requieren personal para entrenar, pero que tenga las nociones básicas de color. Por ahí alguno de ustedes llegue a ocupar uno de esos puestos, pero como inicié, termino. Se requiere compromiso. Y no es un compromiso conmigo ni con el Senati, es un compromiso con ustedes mismos. Tanto yo como el Senati vamos a estar felices si es que ustedes logran un buen puesto y posicionarse dentro de lo que es el sistema gráfico del país. ¿Ok? Lo demás vendrá por añadidura, como dicen las escrituras. Saludos, aprendices hoy, colegas mañana, y como era el lema senatino de mi época, como era el lema senatino de mi época, seguiremos forjando mejores hombres para el desarrollo. Saludos y mucha suerte. Gracias.